Roosevelt nació en 1882, en una familia acomodada del estado de Nueva York. Era primo lejano de otro gran presidente, Theodore Roosevelt, y creció rodeado de privilegios, viajes, estudios y una educación orientada al liderazgo. Era un joven elegante, confiado y carismático. Le gustaba la política, pero sobre todo, le fascinaba la idea de servir. Desde joven creía que el poder debía usarse para mejorar la vida de la gente, no para oprimirla. Se graduó en Harvard, estudió Derecho en Columbia, y se casó con su prima distante Eleanor Roosevelt, una mujer brillante, valiente y empática que acabaría siendo su mayor aliada, y su conciencia moral. Roosevelt empezó su carrera en el Partido Demócrata. En 1910 fue elegido senador estatal, y poco después entró al gobierno federal como subsecretario de Marina durante la Primera Guerra Mundial. Era joven, ambicioso y encantador. Tenía ese tipo de carisma que hacía que la gente creyera en él sin esfuerzo. Muchos lo veían como el nuevo Theodore Roosevelt, una versión más moderna, más accesible. Pero el destino le tenía reservada una prueba durísima. En 1921, con solo 39 años, Roosevelt contrajo poliomielitis. De un día para otro quedó paralizado de la cintura para abajo. En una época en la que la discapacidad se ocultaba, muchos creyeron que su carrera política había terminado. Pero no lo conocían bien. Durante años luchó con terapias, ejercicios, aparatos ortopédicos. Aprendió a caminar con muletas, a levantarse solo, a mantener la postura. Y sobre todo, a no dejarse vencer. De esa experiencia nació una convicción, que la empatía y la esperanza podían ser fuerzas políticas reales. Cuando volvió a la vida pública, lo hizo más fuerte que nunca. En 1929, la economía mundial se hunde. Millones de personas pierden el trabajo, las casas, los ahorros. Estados Unidos está al borde del colapso. En 1932, Roosevelt se presenta a las elecciones con un mensaje claro. Lo único que debemos temer es al miedo mismo. Gana y en su primer discurso como presidente promete un New Deal, un nuevo trato para el pueblo. Durante los años siguientes lanza una serie de programas masivos. Empleo público, ayuda a los agricultores, seguros sociales, regulaciones financieras. Por primera vez, el Estado se convierte en una red de seguridad. La economía no se recupera de inmediato, pero la esperanza sí. La gente vuelve a creer. Y Roosevelt se convierte en la voz de la confianza. Roosevelt entendió antes que nadie el poder de la comunicación directa. A través de sus charlas junto a la chimenea, hablaba por radio al pueblo con un tono cercano, cálido, sin tecnicismos. Decía frases simples pero profundas. Y cada vez que hablaba, millones de estadounidenses sentían que no estaban solos. Fue el primer presidente que gobernó no desde el despacho, sino desde el corazón de la gente. Mientras el mundo se encaminaba a la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt intentaba mantener a Estados Unidos fuera del conflicto. El país estaba cansado, aún marcado por la Gran Depresión y por la Primera Guerra Mundial. Pero Roosevelt sabía que el peligro era real. Veía cómo Hitler avanzaba por Europa y cómo el fascismo crecía. En 1940, cuando ya llevaba 2 mandatos, decide presentarse a un tercero, algo sin precedentes, porque, como él mismo dijo, no puedo, en conciencia, dejar este trabajo a medio hacer. El 7 de diciembre de 1941, Japón ataca la base estadounidense de Pearl Harbor. Más de 2.400 muertos. El país entero queda conmocionado. Al día siguiente, Roosevelt pronuncia uno de los discursos más recordados de la historia. El 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia. Ese día, Estados Unidos entra oficialmente en la guerra. Y Roosevelt pasa a ser el comandante en jefe de la democracia. Durante la guerra, Roosevelt se convierte en el arquitecto de la victoria aliada. Coordina con Churchill y Stalin las grandes operaciones militares, el desembarco en Normandía, la invasión de Italia, la ofensiva final contra Alemania y Japón. Pero su mayor talento no estaba en los mapas, sino en la diplomacia. Sabía equilibrar egos, negociar con gigantes y mantener unido un mundo en llamas.
Mientras los demás veían enemigos, él veía alianzas necesarias. Y mientras otros hablaban de ganar la guerra, él ya soñaba con ganar la paz. Roosevelt no llegó a ver el final de la guerra. El 12 de abril de 1945, agotado y enfermo, murió en su escritorio, en su residencia de Warm Springs, Georgia. Tenía 63 años. Semanas después, Alemania se rendiría. Y pocos meses más tarde, Japón haría lo mismo. Antes de morir, Roosevelt había sentado las bases de lo que sería la Organización de las Naciones Unidas, una institución nacida de su visión. Si la civilización quiere sobrevivir, debemos aprender a cooperar, no a dominar. Roosevelt no fue solo un presidente. Fue un símbolo de resistencia, empatía y visión a largo plazo. Gobernó en silla de ruedas, pero levantó a una nación entera. Ganó una guerra sin olvidar la humanidad. Y demostró que el liderazgo no está en la fuerza física, sino en la fuerza moral. Su historia nos enseña que el verdadero poder no se impone, se inspira.